Bienvenidos al Centro Asturiano. Los que son habituales, pues es muy agradable reencontrarse con ellos, y aquellos que no son habituales, hoy la primera vez que están, pues más sentida, si cabe esa bienvenida, deseando que no sea la única vez, que sea, o que tengamos muchas presentaciones de libros de ciclismo, porque parece ser que tiene tirón esto del deporte. Y Pilar, por favor, ¿eres tan amable? Estoy bien aquí. ¿Sí? Es para que mirases de frente Os veo mejor. a tu primo. Os veo mejor desde aquí. Bueno, de acuerdo. Bien, pues esto es así. Hoy recomenzamos oficialmente los actos de la temporada 2015-2016. Los actos aquí en este salón. Y lo iniciamos con un acto cultural, cosa que el Centro Asturiano potencia mucho. Hacemos por la cultura todo aquello que somos capaces. Y vamos a poner de largo una criatura con dos padres. No sé si tiene madre, por lo menos los padres sí tienen, que son Daniel Cabrero y Sergio Fuente, que yo le preguntaba si tenía algo que ver con el tarango, parece ser que no. Bien, pues naturalmente tenemos a varias viejas glorias del ciclismo, aunque se les ve a todos muy jóvenes, como es Mauleón, que está al extremo de la mesa. Tú también fuiste profesional de la bicicleta, Juan Fernández. Por ahí hay algunos más. Casimiro Morena, que también estaba por aquí. Está el cangués Luis Pasamonte. Y seguramente dejaré alguno más que no me han dicho los nombres o que no los veo. Julián Camarillo. Ángel Camarillo, perdón. ¿No sabes? Y no sé si hay otro, ¿no? Jesús. Jesús Cruz Martín. Eduardo Chozas. Pues algo. Y Anselmo Fuerte, que sí me habían dicho que estaba. ¿Sí? Bien, pues bienvenidos a todos. Esperábamos a una figura más del ciclismo, que en Asturias, aunque no era asturiano, pero fue querido como un asturiano. Era un suizo nacido en Dinamarca, que tuvo muchos éxitos deportivos con el CLAS, ese equipo que tantas alegrías nos dio y que después, pues, por las razones que sea, ha dejado de estar. Esperemos que algún día salga otro CLAS, que se llame como se llame, y que volvamos a tener una vida deportiva tan intensa como la tuvimos en aquellos tiempos. Y no voy a hablar del libro porque, entre otras cosas, no lo he leído. No he tenido la suerte de leerlo, porque además necesita un ratillo largo para hacerlo. Que hablen los que saben, el presentador, Osvaldo Menéndez, primo, carnal por vía materna de nuestra secretaria general, y los autores, que seguramente son los que más saben del libro. Y bueno, únicamente, pues eso, a las personas que son de la casa, como es el caso de José Luis Casas, presidente de FICA y vicepresidente primero del centro, a Francisco Fernández González, a Tino Castro, Pedro Ángel de Pedro, Paco Fernández y sus señoras Teresa y Remedio. No sé si hay algún socio más, algún directivo más. Bueno, naturalmente Pilar, la secretaria, y su marido Luis. A todos los demás, un bienvenido, repito, en general, y cedo la palabra al presentador, a Osvaldo Menéndez. La verdad es que, se lo decía, yo soy mucho más de hablar que de leer, aunque a veces escribo algo. Le decía que la vida te depara muchas sorpresas, porque hace mucho tiempo, no lo recordaréis, un
periodista famoso, Tico Medina, escribió un libro sobre los asturianos, aquellos que, por razones de que nuestros padres habían viajado en ese momento a América, habíamos nacido allí, pero habíamos nacido en el centro asturiano. Es un, como digo yo, un detalle de esas de calidad que te permite tener en Asturias. Desde entonces han pasado muchos años y es un poco la primera vez que estoy delante del foro del centro asturiano, con lo cual os lo agradezco. Y agradezco también un poco el por qué estoy aquí, ¿no? Cuando tanto Dani como Sergio me dijeron que si podría escribir algo de mi experiencia en el CLAS y que otros periodistas como Antonio Alís, que está ahí, o como pues muchos, como Arriba, una serie de periodistas que hemos vivido la historia del CLAS, hemos escrito, pues era formar parte de un libro, lo que nunca pensábamos es que iba a ser un libro para llevar en el metro y leerlo, ¿no? Tienes que recordarte todas las líneas para conseguir leer el libro que han hecho, pero lo he visto y es un libro con mucha historia, ¿no? Con mucha historia. Yo creo que recuerda algo muy importante de Asturias. Los que no sois de Asturias, pues no os daréis cuenta, ¿no? De que este libro recoge un poco unos años muy importantes de ciclismo. Yo escribí hace unos días en la Nueva España, creo que antes de ayer, una historia, una columna, hablando del ciclismo español y del éxito de la Vuelta Ciclista. Y el elogio, porque yo conozco a Javier Guillén, he trabajado 15 años de jefe de prensa de la Vuelta, y sé lo que hay que luchar para conseguir que la Vuelta llegue tan alto, pero también me di cuenta, mirando los números, que tenemos muchos corredores de más de 30 años y pocos de los jóvenes, ¿no? Y los que están aquí, curiosamente hoy, los que hicieron posible el CLAS, eran jóvenes que empezaron a luchar y a sufrir en el año 88 y a partir de ahí empezaron a crecer, y todos los que os conozco, Camarillo, El Pantera, Casimiro, ¿no? Que se va de Madrid a Asturias, es decir, es gente que poco a poco crecía, aprendía y luego llegaba arriba, ¿no? Que es lo que entiendo yo falta en estos momentos en el ciclismo español, ¿no? Que hay que trabajar con equipos como el CLAS para luego conseguir grandes éxitos, ¿no? Y mucha gente me llamaba y yo aproveché también un poco, y lo visteis, para anunciar un poco la historia de este libro, que recoge los años de vida de un equipo asturiano llamado CLAS, que luego se asoció con Cajastur, que luego estuvo como APEI y que triunfó en el Giro con corredores con mucha fuerza, con mucha ilusión, que consiguió 3 vueltas a España con Tony Rominger, que consiguió ser uno de los mejores en el Tour, trabajando muchísimo, luchando muchísimo contra marcas poderosas y con muchísimo más dinero. Y mucha gente no se da cuenta de lo importante que es esto hoy. Esto es importante hoy, porque de esto en el ciclismo español nos hemos olvidado, ¿no? Y por eso hoy estoy muy orgulloso de que estéis aquí y me gustaría que tuviera mayor trascendencia, porque todos han de aprender que para triunfar en la vida hay que empezar desde abajo, y el CLAS lo hizo, ¿no? Y yo siempre recuerdo un amigo, compañero de Asturias, con el que viví muchas carreras. Dicen que mi hermano allí, ¿no? Y la verdad es que yo le metí el gusanillo del ciclismo, y un día subiendo la Cabruñana, que vosotros habéis subido muchas veces por ahí entre Grau y Oviedo, yendo para mi casa a San Marcelo, me decía, ¿tú sabes qué fue primero, la vaca o la leche? Digo, ¿dónde? En el mundo. Digo, eso está. Dice, no, en el mundo, ¿qué fue primero, la vaca o la leche? Digo, chico, yo creo que fue la vaca, ¿no? No, la vaca o la leche asturiana. Pues yo qué sé, la vaca. Pues no, el equipo CLAS. Es que si no aparece el equipo CLAS, ¿tú te crees que en Nueva Zelanda iban a saber qué era CLAS, que había una leche que se llamaba CLAS, que era asturiana, que el equipo era asturiano, que los ciclistas, algunos eran asturianos? Digo, mira, Tomasín, llevas verdad, llevas razón, lo primero fue CLAS, y eso, aunque sea absurdo publicitariamente, fue la realidad. Con CLAS del 88 al 94, pues este equipo creció, se multiplicó, pero por encima le enseñó al mundo y le dijo al mundo que había ciclistas españoles muy buenos, pero que también había una leche asturiana que se llamaba CLAS. Y eso es un poco el ejemplo de este libro, de que con un libro y con unos deportistas se puede hacer mucho, llegan al mundo entero, y vosotros lo habéis conseguido. Y lo digo porque con Juan Fernández viví a su lado sus triunfos en el Campeonato del Mundo, y Javier Mauleón, recuerdo, porque lo recuerdo todavía y está aquí plasmado,
tenía en aquella ocasión una oferta de Reynolds. Salió un Zui Echevarri, se lo querían llevar a Reynolds, se lo querían llevar a BH. Y él dijo, nah, me voy con Juan Fernández, que yo en el Clash, y mira, allí luchó, allí se sacrificó, y hoy es un maestro, y fue un maestro de todos. Por lo tanto, gracias por estar aquí, y sean ellos los que os cuenten la historia de este libro, y comenzamos por Javier Mobleo. ¿Qué tengo que contar? ¿Cómo fue? Cuéntalo. Si la gente... ¿Cómo recalqué en el Clash? Bueno, pues más bien lo has dicho tú. Yo pasé a profesionales con el equipo CAS, firmé por 3 años, el equipo desapareció, el CAS dejó de patrocinar. Y bueno, pues tuve un año bastante bueno, que anduve bastante bien y me llevaron al Mundial. En el Mundial coincidí con Juan, que aunque éramos de Vitoria tampoco nos conocíamos mucho, porque tampoco habíamos coincidido ni en entrenamientos ni nada. Y bueno, pues ahí es donde empecé un poco su relación. Me dijo para ir a la clase, era un equipo pequeño, yo tenía ofertas de todos los grandes y fui al pequeño. Sin más, ahí empezó mi andadura. El primer año no me fue muy bien y bueno, pues luego ya me amoldé un poco a las características del equipo, llegaron gente muy buena, me amoldé un poco a trabajar para esta gente y bueno, he tenido muchos años ofertas y nunca me he ido, siempre me quedaba ahí. Más que nada era, por lo que pone un poco en el libro, el ambiente que teníamos. Éramos, aparte de compañeros, éramos amigos, los auxiliares siempre eran los mismos, teníamos mucha amistad y estaba a gusto, sin más. Y bueno, pues ahí acabé, cuando el Clash desapareció, pues desaparecí yo también del Clash. Estuve todos los años que duró el equipo y estuve contento. Siempre hay cosas pues, que te gustan menos, pero tampoco son reseñables. ¿Y ahora que ves aquí a esta... Mira, ¿quién es? Mira, pues he estado comentando un poco con Anselmo, que hace 3 o 4 años organicé una comida para juntarnos los Sklash. Lo que pasa que es muy difícil, fue un poco así aventurado y pues me olvidé de mucha gente seguro, pero bueno, estos momentos a mí me gustan. Otra, pues cuando Manolo Sáenz hizo lo del 11 del 2011, pues hay que te juntas 100 y pico tíos que no les vas a volver a ver, pues venía hablando con Juan en el camino, ¿no? Que entre otras cosas el venir aquí era, pues sabía que venía Casimiro, sabía que venía Camarillo, que hacía muchos tiempos que no los veía y yo creo que es lo bonito un poco de estos actos. Roberto Torres, que aunque no corrí con él, pues también lleva tiempo sin verle, que fue mi jefe también, aunque fue más compañero que jefe. No sé, me hace ilusión ver a toda esta gente. Y bueno, ahora escuchas a Eduardo Chozas con la gente de... Y mira cómo habla, ¿eh? La verdad es que ahora Eduardo como ya... Siempre tenía piquito. Y una mujer encantadora, ese también. Bueno, eso... Yo ya las defiendo siempre, tú, que los periodistas tenemos una teoría, algunos. Tienes que ser muy buen en relaciones públicas con la mujer del ciclista y conseguirás que él siempre esté a tu lado y te ayude. Toda la vida ha pasado. Y ella es un ejemplo, por lo menos en mí, pero además también es amiga porque Eduardo, cuando empezaba a andar aquí en bicicleta, a veces hemos salido juntos, ¿no? Yo en bicicleta, él detrás de él, y cuando llevaba mucho tiempo andando, dice, oye, yo soy ciclista, yo no vengo a ver chalets, tú andas por aquí viendo pisos, esto no puede ser. Y así andamos. Segunda parte, y un gran maestro, para mí ha sido un gran maestro, porque durante mucho tiempo, esto es como el fútbol, ¿no? Yo he trabajado mucho en fútbol, pero hasta que vosotros no visteis proclamarse a España campeona del mundo, yo tampoco la vi. O sea, que fueron muchos años. Él sí teníamos, íbamos a los mundiales y sabíamos que Juan pillaba medalla, con lo cual justificaba la inversión del periódico en ir allí. Pero sí es verdad que él sustituía a Tarangu, que es de quien escribo yo en este libro, y la verdad que ha hecho mucho, ¿no? Y él puede contar, yo creo que más que nadie, la historia del Clash. Juan. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y muchas gracias por invitarme a estas dos personas que han podido dar a la luz un libro que, como tú, Osvaldo, bien has dicho, es un libro que contiene
y me ocurre lo mismo, no lo he leído, pero estoy seguro que contiene muchísima historia, ¿no? Para mí la historia comienza, y es muy importante en mi vida deportiva, porque yo dejé de correr en el año 88 y fueron los responsables de la Central Lechera Asturiana los que se pusieron en contacto conmigo para dirigir este proyecto, ¿no? Ellos querían hacer un gran equipo, se fijaron en mí y yo dejé de correr porque vi en esto una proyección buena, bonita, era lo que a mí me gustaba hacer, y me dieron esa posibilidad, ¿no?, de dirigir el CLAS. Me encontré lógicamente un equipo joven, un equipo nuevo, un equipo que había que remodelarlo y que había que situarlo en lo más alto del ciclismo, ¿no? Y para mí fue un reto muy importante. Para ello conté sobre todo con el apoyo grande de los responsables de la Central Lechera Asturiana. Tuve un apoyo en ellos muy grande para dotar a este equipo de un potencial importante que nos pudiera aportar garantías de disputar sobre todo las grandes vueltas, la Vuelta, el Giro, el Tour. Entonces en ello me centré, en forjar y en fortalecer este equipo, ¿no? Y para ello la verdad es que, transcurrido ya los años que han pasado, pues guardo muchos y grandes recuerdos, porque tuve la gran suerte de formar un equipo con grandísimos corredores y grandísimas personas, un equipo con grandísimos auxiliares, mecánicos, masajistas, una secretaria, que es Rosa Rodríguez, que era el alma mater de este equipo, con un director como Jesús Suárez Cuevas a mi lado, y tuve esa grandísima suerte. Para mí, lo más bonito de todos aquellos años es, como ha dicho Javier Mauleón, éramos un equipo que teníamos lógicamente nuestras presiones, teníamos presión porque había que ganar, había que dar resultados, pero después lo más gratificante posiblemente sea que éramos como una familia, se nos reconocía como una familia, y al CLAS se le reconocía como un equipo que yo creo que no ha vivido nunca España esto, es decir, CLAS era para mí el único equipo que tenía patria, la patria era Asturias, y los asturianos sentían el equipo ciclista como suyo propio, nos lo demostraban allá por donde íbamos, en las grandes vueltas, los aficionados con la bandera asturiana, de qué forma vivían el equipo, los resultados del equipo y todo lo que hacía el equipo, ¿no? Y esto nos lo transmitían también los responsables de la Central Lechera Asturiana, ellos cómo lo vivían, ¿no? Y para mí fue lo más bonito, ¿no? Después tuvimos la gran suerte de tener un gran líder como Tony Rominger. Tony Rominger, no vamos a descubrir nada en él, era realmente un ganador nato, un ganador. Cuando yo lo fiché, lógicamente, y hay una anécdota que voy a contar aquí, no sé si viene en el libro, creo que sí, porque os la conté, ¿no? Tony Rominger corría en Tosiva, no era un corredor que había brillado en las grandes vueltas hasta entonces, no había brillado en ninguna gran vuelta, vueltas pequeñas sí, como Terreno Adriático, París-Niza, pero en grandes vueltas no. Y yo no sé por qué me fijé en él como un corredor que nos podría dar alegrías en las grandes vueltas, ¿no? Costó mis viajes a Milán con su representante, con él, en fin, un trámite que lleva su tiempo, pero al final ya lo convencí y hicimos un precontrato que nos enviamos por entonces por fax, ahora creo que ya está obsoleto con el tema del WhatsApp y demás, pero conseguí una entrevista ya para firmar el contrato definitivo en Madrid, en el Hotel Barajas, al cual yo me llevo al consejero delegado de Central Lechera Asturiana, Hernán Huerta Cantora, para hacer el contrato con Tony. Tony venía pues como el típico ciclista, ¿no? Con un atuendo pues muy normal, muy corriente, con un jersey de aquellos que se llevaban entonces que prácticamente no se le veían las manos, un pantalón vaquero, en fin, parecía un pobrecito, ¿no? Y me acuerdo que me dice Hernán Huerta Cantora, me dice: Juan, ¿es esto en el Rominger? Porque yo le dije cuando partí por la puerta: Hernán, ¿qué es esto en el Rominger? Me dice: Juan, ¿es esto en el Rominger? Dice: ¿tú estás seguro de que vas a fichar? Entonces, cierto es que me vino un poco de duda en aquel momento, pero dije: estoy seguro de Hernán, este es el corredor líder que necesitamos para este equipo, el que nos va a dar triunfos en las grandes vueltas. Me aventuré un poco también, me la jugué un poco, pero bueno, confiaba en él, ¿no? Y esa fue la anécdota y después lo que nos deparó. Tony, cierto es que tuvo un primer año un tanto en el equipo de acoplarse, no fue fácil, y lo sabéis todos los corredores que convivimos, el primer año con él fue un año un poco, no difícil, pero había que encajar, ¿no? Y tenía que acostumbrarse a las costumbres de los españoles, a convivir y todo esto.
Y el segundo año fue cuando realmente Tony se dio cuenta del potencial humano y físico que tenía a su lado, de corredores, de personal auxiliar que vivían y se desvivían para y por el ciclismo, ¿no? Y fue cuando Tony empezó a valorar ya el potencial que teníamos. Y de ahí que nos deparó pues, las grandes victorias, como aparte de multitud de carreras que ni me acuerdo ahora, pero lo más importante, las 3 vueltas a España, un Giro de Italia y un Tour de Francia que se nos escapó, pues, por chiripa, por una sanción en una contrarreloj por equipos, y indudablemente sin quitarle ningún mérito al tener enfrente a un corredor tan grande como Miguel Indurain, ¿no? Es un poco la espinita que a mí profesionalmente me ha quedado, no poder conseguir el triunfo en el Tour de Francia. Y yo creo que resumo un poco así mi intervención. Contento por estar aquí, por saludar a todos mis colegas de profesión de corredores y después a los que han sido mis corredores, y creo que es un acto muy bonito. Y felicidades a vosotros por ello. Gracias, Juan. Lo digo que está lleno de anécdotas y esta es una de ellas, pero hay miles de anécdotas en este libro. Y voy a recordar a alguien que hoy no está aquí, pero que seguro que está llorando ahora mismo, que se llama Torrotegui y que ha sido un poco el que ha conseguido que las piernas de estos chicos funcionaran. Torron es pues, un ejemplo para el deporte español, es sin duda uno de los mejores, está, como sabéis, en el Málaga, y bueno, el Málaga no ganó el domingo, y entonces no ganar el domingo supone que cambia mucho los planes. Él iba a estar hoy con nosotros, pero bueno, el Málaga, que tiene que venir a Madrid, no va a venir hoy, viene mañana, por esas cosas de que hay que ganar todos los domingos y no empatar. Y bueno, pues sí tengo que darle las gracias también a Torron, porque Torron fue cuando me dijo: oye, tú eres uno de los locos asturianos, pero hay más locos que tú, y hay dos, uno que se llama Dani y otro se llama Sergio, que quieren hacer un libro, y digo, echarles una mano. Digo, bueno, yo hago lo que ellos me digan, y como ellos están aquí y ellos lo han hecho, que primero Sergio Fuente, que no tiene nada que ver con el Tarango, porque ya me lo ha dicho por WhatsApp, ¿no? Cuando ha llamado Falo, el hermano del Tarango, me ha dicho: oye, pero este chico es de qué fuente, de qué familia, ¿de dónde viene? Digo, no, este no es Tarango, este es otra fuente, este es periodista, un Tarango no es periodista. Pues que hablen ellos. Sergio. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es muy gratificante ver aquí a ciclistas que fueron ídolos de uno cuando uno era chaval, cuando luego era adolescente. Ver aquí a amigos que hace tiempo que no veo, a corredores que yo también los veía por la tele compitiendo con el Clash, como Anselmo, como Eduardo, como Torres, que bueno, como Dani y a mí nos gusta mucho el ciclismo, os veíamos a todos igual, y os veíamos y jugábamos con las chapas, que eso lo habrán dicho mucha gente, ¿no? Es decir, íbamos al kiosco y queríamos, bueno, las chapas, que salía Juan también, y cuando te decías, tengo a Erika y tú con las chapas, vaya nivel, y había algunas cosas que, no, pues todo eso lo hemos vivido, ¿no? Y cuando jugabas, luego cuando salieron aquí las figuritas de ciclismo, que jugabas en casa, o con la tifa, que hacías los circuitos en la calle, bueno, pues eso va formando ciclismo desde siempre, ¿no? Quiero agradecer, bueno, sinceramente también que ha llevado a la última hora a Javier Guillén, gracias por haber venido a este acto, el director general de la Vuelta, que es uno de los que colabora y siempre ha colaborado desde el principio con mucha ilusión en este libro, con un artículo también delicioso, igual que Antonio Lix, que está aquí, que también, bueno, ha colaborado con un artículo también delicioso, un poco las tesis que se está haciendo aquí, ¿no? Respecto a por qué no habrá un nuevo Clash, también Carlos Arribas, y además de otros muchos periodistas que, bueno, todos la verdad es que escribiendo cosas muy chulas, ¿no? Que yo creo que esa parte es como cerrar un poco el círculo. Antes lo decía cuando me entrevistaban de la TPA, que creo que nos ha quedado a Daniel un producto bastante chulo, bastante cerrado, porque se cuenta la historia y se cuenta la historia del equipo desde distintos puntos de vista, ¿no? La que nosotros hemos encontrado, pues, investigando, con todos esos, volviendo a ver las etapas, recuperando toda esa información que ya teníamos guardada cuando vosotros erais los protagonistas, es decir, tenemos recortes de prensa de esos mismos años que guardábamos un poco, no sabíamos muy bien por qué, pero luego con los años nos ha servido para mucho. Y luego también, pues bueno, contado por vosotros mismos, todas esas cerca de 80 entrevistas que hay en el libro con los que fueron corredores, directores, masajistas, directivos de la central, con Rosa, que ha sido un descubrimiento que llevaba toda esa parte, digamos, un poco administrativa de la central, con Manuel Pedreira, que fue un poco el que puso en marcha el equipo para aquellos hijos de los
trabajadores de la central que querían una actividad para prácticamente extraescolar para sus hijos y fue el ciclismo, y luego un poco los rivales, ¿no? Es decir, ellos también nos aportan su visión y, como dice Juan, todos ellos, con el paso del tiempo, a pesar de que haber sido rivales, y como decía antes Eduardo Chofas, las que nos apretaban, es que era un equipo difícil, peleón, pues siempre todos nos han hablado con mucho cariño de lo que fue el Clash, con la palabra familia prácticamente siempre en su vocabulario, porque ellos lo veían así, como un equipo que era una familia, y con un equipo que, como ha dicho Juan y ha dicho Mauleón, y por eso nosotros lo hemos querido reflejar claramente en el título del libro, con un equipo con alma, con un equipo con tierra, con un equipo con afición. Vosotros me imagino que os dais cuenta que casi nadie en el mundo del ciclismo es de un equipo. Todo el mundo es de Valverde, o de Purito, o de Contador, o de Aru, pero nadie es del Movistar, nadie dice yo soy del Movistar. Eso es muy difícil que se escuche. Todo el mundo era de Indurain, pero es muy difícil que alguien dijera yo era del Banesto, yo era de Perico. O sea, todo es muy individual, ¿no? En Asturias eso no ha pasado. Es decir, no ha pasado, ni pasa, ni creo que pasará, porque nosotros, Daniel, somos un poco locos y de esto del ciclismo y del Clash. Es decir, a mí se me dicen, ¿cuál es tu equipo? Hablando en presente. Digo, no, yo el Clash. Y hace tiempo que desapareció. Pero pensamos, es que es una cosa, una enfermedad que tenemos, tú y yo, no sé. Pero no es así. Es decir, cuando uno sale en plan globero, porque uno no es otra cosa, por ahí por las carreteras, ves mayores del Clash, y no de la época gloriosa de las victorias de Roma, es que ves de los años anteriores. Y dices tú, bueno, y es verdad que últimamente, de un mes para acá, no sé si es que ya es alguna cosa mental que se ve uno como más, ¿no? No sé si habrá influido el libro o qué, pero entonces eso supongo que es un poco por algo, ¿no? Y sí que siempre se toma como ejemplo pues, la famosa etapa del Naranco del 93, pero también antes nos decía Casimiro que siempre es verdad que en el Naranco, el Naranco se toma un poco como paradigma, pero también en los lagos y en otros lugares donde acudía a la vuelta en esos tiempos, siempre había, aquello era una verdadera locura, ¿no? De los que estábamos allí. Yo creo que eso pasaba por algo, ¿no? De hecho, en el libro contamos que en cierta ocasión, durante la retransmisión de la vuelta, se acerca la moto de Televisión Española a entrevistar a Juan Fernández, en ese paso que hay a la altura de Mieres antes de empezar a subir el Padrún y la Manzaneda, y le pregunta a Carlos Andrés, que era el que iba en la moto, un poco por cómo veía la carrera en ese momento, y le dice, me están comentando que el Naranco está, vais a tener dificultades para pasar. Y Juan dice una cosa que ponemos en el libro, que es que cuando la contamos la gente le llama la atención, pero es verdad, Juan dice, es que el Clash hemos conseguido que los del Oviedo y los del Sporting animen a un único equipo, que somos nosotros. Y eso, Juan, que lo detectó muy bien, es que era totalmente cierto. Y eso, yo ayer en una entrevista de radios aquí de Madrid lo dije y me decían, es que estás exagerando. No estoy exagerando, pero pasa, en Asturias somos muy asturianos, pero también somos muy como de piquillas, ¿no? Entonces, el Clash consiguió que los del Oviedo y del Sporting animaran a lo mismo, que los de Ribadesella y Arreondas animaran al mismo equipo, que los del Banco y Candas hicieron lo mismo, y los de Cangas de Nace y Teneo también. O sea, que ahí no había ni localismo, ni rivalidades, ni nada, éramos y somos todos del Clash, ¿no? Y eso yo creo que es, seguramente ni se lo planteaban ellos, pero era un poco así, ¿no? No quiero extenderme mucho porque seguramente luego tendréis muchas preguntas todos, pero sí que quiero agradecer a Osvaldo su colaboración desde el principio, que también el escribiendo, el apoyo, siempre pendiente también un poco de nosotros, aunque fuera desde la distancia, que esté ahí también aquí presentándonos el acto, que el otro día por estuviera representado en Oviedo con su hermano, también con colaboración del mediador para que estuviera Fabio, el hermano del Taramu, que es parte importante del libro. Pero sí que quiero recalcar que, claro, todo el mundo te dice, habéis escrito un libro del Clash. Qué bien, cómo me acuerdo de Rominger, de Chávez, de Gastón, aquel año de Cabestany, Unzaga, Moleón, Arsenio, siempre los corredores que son Olano, Escartín, sí, eso es evidentemente, son los corredores que quizás sean más mediáticos, porque también son más cercanos en el tiempo, pero yo siempre digo, sí, es muy importante esos, claro que lo son, porque ganaron muchas cosas y colocaron un poco quizá más el nombre de, como decían Osvaldo, un poco el Clash en el panorama internacional. Pero es que para que pasara eso también hubo una época anterior, más desconocida,
que sin ella pues no hubiera habido todo lo demás, o sea, hubiera habido porque hay trabajo, pero si no hubiera habido pues esos padres de la central que dijeron que queremos que nuestros hijos corran ciclismo y que eran 7 y que luego fueron creciendo y se fueron creando aquellos equipos de los cadetes, de los infantiles, de los juveniles, el equipo amateur, el equipo que lo terminó siendo el equipo aficionado más importante de España porque ganaba todo y luego se dio ese salto al profesionalismo, pues bueno, todo lo demás hubiera llegado, pero probablemente hubiera llegado de otra manera, ¿no? Es decir, se fue quemando etapas, ¿no? Y es una frase que quiero recalcar porque uno de los grandes rivales, que fue Perico Delgado, así nos lo dijo, es que yo cuando veía el clase siempre veía que era un equipo que iba como quemando etapas de manera muy perfecta, ¿no? No volviéndose loco en el campo amateur, luego dando el salto al profesionalismo, luego le fue costando, empezaron a llegar las primeras victorias y luego ya la cosa explotó con Rominger y demás, ¿no? Y sí que, bueno, pues eso supongo que pasa también un poco por algo, ¿no? Por el trabajo de los que estáis aquí, por el trabajo que Juan desde la dirección técnica hacía, de los corredores que estáis encima de la bici, un poco era todo como un poco consecuencia, un poco todo muy natural y todo muy lógico, ¿no? Entonces sí que quiero acabar diciendo que en la estructura del libro está todo un poco eso, ¿no? Los años anteriores al profesionalismo, el profesionalismo, las victorias. También el libro cuenta la historia y nosotros no nos inventamos nada y también ahí se cuentan los aspectos pues, bueno, pues que los más injustos o más polémicos que nos consideramos nosotros que son esa etapa de la desaparición del equipo que nunca entenderemos, nunca comprenderemos y nunca compartiremos de cómo fue, porque si nadie va a discutir ahora de una decisión empresarial, pero lo que hay que hacer es que si se hace es que se digan las cosas como son. No se podía decir que cuando el equipo iba a terminar, como se dijo por parte de la persona que se cargó el equipo, que era un equipo que no ganaba, eso no se puede decir, porque es mentira. No se puede decir tampoco que era un equipo que la gente, no, es que no se sabía lo que era Clash. Acaba de decir Osvaldo, voy a poner un ejemplo, yo voy a poner otro. Cuando el equipo iba a competir a la Challenge de Mallorca, que era la primera gran carrera del calendario español, se sabía que la venta de los productos de la leche en Mallorca aumentaba un 10%. Eso dicho con documentación que nos ha enseñado Silvino, que era el encargado del material, además de una serie de libros mucho más tocho que este, sobre la repercusión mediática a nivel de todos los medios internacionales que tiene el equipo. Nosotros hemos visto documentación de periódicos españoles, de periódicos franceses, de periódicos belgas, de periódicos europeos, donde se hablaba del Clash. Y eso, bueno, pues realmente pasaba por algo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se cuenta, igual que se cuenta todas las entrevistas de los que pertenecisteis al equipo, de los rivales, que algunos estáis aquí, y de los periodistas que cubrían la información del equipo desde siempre, de los que empezaron a cubrirla posteriormente y de los que son de nuestra generación, que trabajan hoy en día en el mundo informativo, bien siguiendo ciclismo o no, y que crecieron como adolescentes en ese mundo jugando a las chapas, que yo decía antes, o viendo el ciclismo, y que luego se dedicaron profesionalmente a eso, ¿no? Y todo eso ellos nos lo van contando. No, bueno, aparte de los que estáis aquí, pues podríamos destacar a muchos, a algunos de los nombrados, y que quiero decir que incluso en el libro no nos olvidamos de ese componente italiano que ha tenido el Clash, es decir, la época del Mapei Clash. Nosotros incluso hemos encontrado información que decía que el equipo que el año 94 tenía que haberse llamado Clash Mapei, y nunca se llamó así, siempre fue llamado Mapei Clash, y un periodista de la Gaceta dello Sport, Nino Minoliti, nos habla de eso, y nos habla de que aquí era la selección de Asturias, y a pesar de que era un equipo italiano. Y eso lo contamos porque siempre entendemos que era como un equipo con patria, pues era el mismo equipo, la misma estructura, la misma gente, los mismos corredores, aunque no se llamara Clash. Y el Giro lo ganan para nosotros, aunque sea Mapei, para nosotros lo ganó el Clash, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y esto dónde lo acabamos? Porque si seguimos, terminamos hablando del Clash hasta hoy. Dijimos, vamos a acabarlo, y Dani y yo estuvimos de acuerdo, vamos a acabarlo un poco con la retirada de Rominger, por lo que él supuso después de esa época gloriosa, bonita. Y aunque fuera en el Cofidis, acabamos con él, ahí acabamos en ese momento el libro. También destacando porque su última gran carrera es el Mundial de San Sebastián. Y su última gran carrera la prepara en Asturias. Hace su mejor resultado de aquel año en el Cofidis, fue un quinto puesto en la subida del Aranco, donde estuvo escapado hasta el último kilómetro. Luego llegó el Chava y Roberto Heras y le pasaron como voladores. Y luego se queda en Asturias con Torrontegui, en Candás, en Luanco, en toda esa zona del entorno del Cabo Peñas, a preparar el Mundial de San Sebastián. Y como teníamos documentación gráfica, fotos y testimonios de eso, dijimos, yo creo que tenemos que acabar el libro ahí, ¿no? Entonces todo eso es un poco la estructura del libro, que termina de una manera, aprovechando que tenemos aquí a Luis Pasamontes, yo creo que de una manera maravillosa, que es destacando y a la vez lamentando que todos esos grandes ciclistas asturianos que han llegado después de la desaparición del Clash, como Luis Pasamontes, como Samuel Sánchez, como Chechu Rubiera, Benjamín Oval, Santi Pérez, Carlos Barredo, y otros tantos,
tuvieron que hacerlo buscándose la vida fuera y sin poder competir en el equipo de su tierra, que era el CLAS. Samuel y Chechu, que son los que hacen el epílogo como esos herederos, representando un poco a todos ellos, comentan la rabia un poco y la pena que les da que cuando ellos eran cadetes, cuando ellos eran juveniles, veían al CLAS como un referente que ganaba, que estaban en las cunetas de las carreteras asturianas viendo al CLAS y que su máxima meta era correr en el CLAS. No lo pudieron hacer nunca y es una pena que incluso ahora no haya, o no se hubiera mantenido el equipo, o no haya ese referente ahora también, porque para que no les pase como a ellos, como a Luis, como a Sábamo, como a Chechu y como a todos ellos, para no haber podido competir en el equipo de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que vais a encontrar en el libro, con muchas anécdotas, con muchas cosas, con muchas páginas para leer, pero también con mucha documentación y muchas fotografías. Creo que habrá 14 páginas así de las 573 que tiene el libro, que no tenga fotos, o sea que es una lectura también bastante amena. Para que espero que os guste, muchas gracias y solo vamos a acabar con el deseo que tenemos Dani y yo de hacer entrega al Centro Asturiano de un ejemplar del libro para su biblioteca que está aquí al lado, para que la tenga también. O sea que le hacemos entrega al Centro Asturiano. Muchas gracias por acogernos y gracias. Luego, antes de cerrar, ya me he guardado, he visto a Javier Guillén, ya le había mandado un WhatsApp, porque este libro tiene una parte importante de Vuelta Ciclista España, y de Javier Guillén. Cuando yo estaba en el Departamento de Comunicación de Vuelta Ciclista, fueron muchos años, Javier estaba allí, ahora es el director general, pero el cariño que Javier Guillén siente por Asturias y tiene por Asturias empieza aquí y sigue seguramente la vuelta del año que viene, que seguro que tiene una novedad en Asturias, porque no sé si lo dijo hace 7 o hace 10 días, una vuelta a España sin Asturias para mí no existe, ¿no? Y muy pocos pueden presumir de ello. Pero bueno, lo dejamos para luego. Dani, tuyo y todo. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, gracias, Osvaldo, gracias a todos los que estáis aquí. Voy a nombraros a todos porque, para empezar, Juan, al pobre Juan lo tuvo aburrido bastante tiempo, me parece. ¿Cuántas entrevistas hice? ¿5 o 6 entrevistas por ahí? No sé por qué. Cada una de ellas era recordar anécdotas, con lo cual... La verdad, y eso es lo que quiero decir. A Javi Mauleón, también a Javi, aparte de las entrevistas, luego le llamaba para pedirle números. Oye, ¿tú tienes el número de Eduardo Chojas, que está aquí delante, y se lo pedí directamente? O de Ángel Camarillo, ¿tienes el número? Y al final fue Eduardo que me pasó el teléfono de Ángel. Casimiro que me ha ayudado también un montón, y aparte que es lo que me pasa un poco con todos, ¿no? Que luego cuando os he conocido personalmente, digo, pues fíjate, qué bonito, ¿no? Que mis ídolos luego son gente tan humilde y tan maja y me tratan con tanto cariño, ¿no? Jesús Cruz Martín, también muchas gracias también por tu paciencia, y luego estoy viendo también a periodistas que nos han ayudado, Carlos Arribas, Antonio Alix, muchas gracias por vuestra colaboración. Y sobre todo una cosa, mucha gente, yo me dedico al mundo del cine, mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿tú qué tienes que ver con el ciclismo? Pues tengo mucho que ver, lo que pasa es que no lo revelo. Tengo mucho que ver porque quizás cuando era pequeño, yo creo que a Sergio le pasa igual, mis ídolos, mis superhéroes, por decirlo de alguna manera, yo tengo un gran defecto, que es que soy del Real Oviedo a muerte, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el Oviedo me encanta. Pero antes del Oviedo, mi deporte favorito es el ciclismo. Y pasa una cosa, que yo creo que cuando nosotros evolucionamos, al final en esencia somos lo que somos cuando somos niños, ¿no? Y mis héroes, porque para mí siempre han sido como héroes, superhéroes prácticamente, eran los ciclistas del CLAS y luego CLAS Cajas Tour. Para mí era una emoción el poder verles y decir, bueno, es que llevan nuestros colores, es que nos representan, ¿no? Es difícil hoy de identificar esa sensación. Yo, como decía Sergio, pues admiro mucho a muchos ciclistas. Yo creo que el ciclista hay que admirarlo, da igual la nacionalidad que tenga, me parece absolutamente admirable. Yo tengo esa teoría de que el que quedó el último del Tour de Francia, ¿quién quedó el último de este Tour de Francia? ¿Lo sabéis? No. Pero bueno, me da igual. Me da igual, el que quedó último del Tour de Francia, para mí es más que el mejor jugador del mundo del fútbol. Para mí. Obviamente es una opinión subjetiva. Pero para mí los más, ese esfuerzo, ese entregarse, todo el sufrimiento que conlleva el ser ciclista, ¿no? La resistencia que conlleva. Entonces, para mí personalmente, este libro es una deuda con mi infancia. Y por eso, yo soy la otra pata de este banco,
que es Sergio. Sergio tenía la idea de hacer el libro. Yo le dije, bueno, yo voy a hacer una película entonces. Y en un momento determinado dije, bueno, Sergio, tengo una editorial, ¿por qué no unimos nuestras fuerzas y hacemos un libro? Y se podría decir que los dos hemos sido coequipiers, los dos hemos sido gregarios, los dos hemos atacado, los dos hemos sido líderes. Y ha sido un viaje auténticamente maravilloso, porque, como decía, reencontrarte con los ídolos de tu infancia y que encima, de hecho, te dan gracias. A mí me han dicho varios ciclistas, pues todos los que he nombrado, incluso alguno que no estaba ahí, como Roberto Sierra, me ha llegado a decir gracias. Y digo, no, gracias a ti. Y dice, no, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por contar nuestra historia. Y bueno, pues es que en realidad es una cosa que yo notaba que tenía que hacer, ¿no? Porque yo cuando tenía esa edad, cuando tenía mis 12, 13 años, y para mí era lo máximo ver a Atlas ganando la Vuelta a España, porque esa es otra cosa que ha dicho Sergio claramente. Nosotros éramos de Rominger, pero éramos de Mauleón, de Moreda, de Camarillo, de Pantera, de todos ciclistas que estaban ahí. Éramos de todos, es que nos daba igual. Nos daba exactamente igual, porque éramos de un equipo. Y luego ganaba Tony Rominger, bueno, pero ganaban muchos otros. Yo me acuerdo que la mítica etapa del 93, de la Vuelta a España, en la que Rominger gana en Naranco, que yo recuerdo que cuando Iñaki Gastón y Tony Rominger van escapados, en un momento, con mi ingenuidad infantil, pienso, bueno, pues esta etapa que la gane Iñaki, porque ya Tony ya va unas cuantas, ¿no? Porque para mí lo importante era repartir, lo importante era el equipo, ¿no? Y eso es lo más importante, que luego todo desembocaba en los grandes campeones que eran, en la generosidad que tenían. La generosidad que tenían los unos con los otros. Entonces eso hace que les admire aún más, ¿no? Y quizás eso, bueno, esto visto hoy en día, quizás resulte raro, como decía Sergio, hablar de un equipo ciclista, de ser de un equipo ciclista. Pues quizás habría que recuperar esto. Quizás habría que recuperar esto. ¿Por qué no un nuevo class, como decía en su artículo en el libro Antonio Alix, ¿no? ¿Por qué no un nuevo class? ¿Por qué no un equipo que se identifique con la tierra? El Euskaltel, que ha sido un gran equipo y al que también yo, pues, ya vacío de equipo favorito, pues un equipo que me caía muy simpático, el Euskaltel, pues tenía un poco eso del class, ¿no? Yo tiro para casa y digo que nosotros éramos mejores, pero era un equipo muy admirable, pero creo que fue el pionero un poco en un equipo que se identifica con la tierra. Paco Espinosa me decía, yo soy de Granada y de repente voy con la bici por Asturias y me dicen, venga Paco, digo, pero ¿cómo me conocen a mí? O sea, entonces, esto es un poco lo que lleva este libro. Para los aficionados del ciclismo, este libro lo vais a disfrutar muchísimo, Y para los que no sois tan aficionados, creo que también lo vais a disfrutar. ¿Por qué? Principalmente porque trata de una historia de un grupo de personas, de la nostalgia, de una época maravillosa, quizás yo por lo menos la mejor época que he visto de ciclismo. Y porque se cuentan las historias personales, se cuentan las anécdotas, como decía Osvaldo, se cuentan muchas cosas que hacen que tú te identifiques con este grupo de gente. Y digas, bueno, es que en realidad, es que tú los veías por la tele, pero no dejaban de ser personas que sufrían, personas que eran amigos, personas que se llevaban muy bien. Y quizás eso hace que enganche a la gente. Es un libro escrito en presente histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque todos sepáis la historia, aunque todos sepáis que en el 92 se gana la primera Vuelta a España, en el 91 se cuenta en ese presente como que de repente hay una crisis que no se gana y qué se va a hacer, ¿no? Entonces un poco, o que cuando Tony se cae en el camino de Benicàssim y pierde el conocimiento, como bien me contaba Juan, que le dice el doctor Astor que hay que retirarlo, y bueno, a mí cuando me contó esto Juan me entraron sudores fríos, digo, bueno, ya pasó, ya ganó Tony, pero de lo mal dices, bueno, pues, por esto no ganó la Vuelta a España, ¿no? Podía no haberla ganado, ¿no? Como decía Carlos de Andrés en su artículo, que era muy raro que un corredor se recuperara una caída tan fuerte, ¿no? Que es muy raro y que luego gane. Entonces, todo eso es muy importante. También anunciar, y sin ánimo de extenderme porque supongo que queréis preguntar y luego, pues aquí mucha gente para que os firme el libro, que yo estoy terminando un documental, que aquí hay gente de mi equipo con el que estoy trabajando, como Robert y como Sergio, que están trabajando en el documental conmigo, un documental sobre aquella etapa mítica del 93, que unificó a todo Asturias. Es un documental que revelaré pronto, todavía no puedo decir dónde se va a estrenar, va a ser en un sitio muy importante, y es un documental que no es solo de ciclismo,
sino de aquel componente que yo creo que, si se hablaba de la familia Clas, parte de la familia Clas era el público, de ese componente público de que de repente a un suizo le aupó hasta considerarlo un asturiano. El propio Tony Rominger nos dice, le llamamos suizo asturiano aquí en el libro, y dice, bueno, ¿a ti te molesta? Y dice, no, no, para mí es un honor ser asturiano, para mí Asturias es mi patria y Asturias es donde mejor me han tratado. Digo, pues fíjate, más que en Suiza. Y entonces es un documental sobre eso y que recoge un poco todos esos sentimientos tan buenos y tan bellos que tienen sobre este deporte. Y nada más, te cedo la palabra otra vez, Osvaldo. A mí me decían, yo no entendía, ¿no? Me dicen, ¿vas a presentar el libro? ¿No vas a presentar la película? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Digo, sí, pero ¿tú vas a presentar el libro o la película? Acabo de entender que tengo, si quieres, cuando la tengas presento la película. No, decía, mirando la portada lo mismo, ¿no? Que está Tony Rominger aquí. Yo no sé si lo que hizo en Candás, Torontegui o Torralbo, que creo que está allí, ¿no? Acaba de llegar, que hicieron con él, pero le gustaba más la sidra que... Tony bebía sidra, yo creo que la sidra era un poco la clave, eso de con sidra y gasolina, dice, con sidra y la leche funcionaba. Que no, es verdad, y es lo mismo que la vuelta, ¿ves? Lo que decía antes de Javier Guillén es esto, ¿no? Un equipo se hace, pero luego los periodistas, Arribas, que para mí es un maestro en el país, Aris, al que oís continuamente en Eurosport, Eduardo, que leéis los comentarios, Anselmo Laser, que los periodistas hacemos de todo un englomerado y no somos como los del fútbol. Nosotros no vamos a ver si ha sido penalti o no ha sido penalti, si el árbitro te ha ayudado o no te ha ayudado. Nosotros empujamos todos en la misma línea, ¿no? Y todos aquí el Clas salió por eso. Salió una Vuelta a España, la Vuelta a España fue creciendo, la Vuelta a España va a Asturias, la vuelve allí, y ese trabajo está un poco simbolizado en esta portada, ¿no? Tony con el maillot, curiosamente el año que se celebraba lo del Camino Santiago, ¿no? ¿Recordáis? Y Javier lo vivió porque en ese momento vivía de cerca todo, menos que ahora, ¿no? Es que ahora lo tiene que controlar absolutamente todo siendo director general. Pero bueno, es un poco la alegría de ver esto, y los periodistas deportivos esto no lo vemos mucho porque no se habla de ciclismo. No es fácil hacer un libro de Sergio Ramos o de cualquier jugador, o de Cristiano, ¿no? Pero bueno, que aparezca uno es bueno, y lo que tú has dicho, que vuelva a aparecer otro equipo, se llame como se llame, Clas, Andalucía, Benalmádena, lo que dé la gana, pero que también se identifique, porque se puede identificar a la gente de un lugar con el ciclismo. Y como ellos dicen que si queréis hacer alguna pregunta, mira, tenéis aquí que todavía pueden contar más. El que quiera hacer una pregunta, yo creo que no hace falta ni micrófono porque esta sala tiene una buena acústica y se puede oír a todo el mundo. Si queréis hacer una pregunta... Hombre, yo lo voy a hacer. A ver, uno de los mejores ciclistas de España, quizá también del mundo, que nunca agradece a Asturias todo lo que ha hecho. Eso dicho por él aquí en este centro. Bamontes. Federico Bamontes. Que Asturias fue la que primero le dio ayuda para poder correr. Que corría con una bicicleta de hierro, lo ha contado aquí muchas veces. Y claro, cuando llegó a Asturias le dieron la bicicleta, que le cambiaron la bicicleta, le dieron una de aluminio, y entonces el tío subía y no lo dejaban correr. ¿Por qué me lo conté? No lo dejaban correr porque tenía que ganar Logroño. Y entonces el pobre hombre lo tenía esperando, tomando el agua por las carreteras, porque era Logroño el que tenía que ganar. Pero en una de las escapadas que se pegó, ganó la Vuelta a Francia. Mira, luego dicen que los asturianos somos muy de mirarnos, pero eso es cierto. Mi abuelo siempre me contaba, mi abuelo que es de la zona muy próxima a Cotobello, una subida que además hace bien poco ha ido a la Vuelta a España, de la zona del Concejo de ayer, me contaba que ellos salían de chaval a ver además chaval, vamos, a ver era él y sus hermanos, a ver a Bamontes, y esa, ya no sé si se confunde la verdad o no, de que atacaba, llegaba arriba y se comía un helado y esperaba a los demás y demás. Eso, mi abuelo dice, no, es que ese lo hemos visto, seguro, porque claro, pues sí, pero que de Bamontes y Asturias, pues es que hay otros.
voy a hacerlo muy actual. Contador siempre dice que nació otra vez después de esa gravísima caída que tuvo camino de Infiesto. Creo que era en el Liberty, y creo que era una Vuelta a Asturias, pero bueno, fue en Asturias. Cuando Indurain no era muy conocido, ganó una Vuelta a los Valles Mineros. Por desgracia, una preciosa carrera que se ha perdido, como otras muchas que se han perdido por el camino, ¿no? De profesionales y de la base, de la cantera. ¿Qué más? Bueno, el equipo clase lo sabemos, Romy sabe lo que supuso Asturias para él, pero es que todos esos así grandes corredores, pues bueno, pues tienen alguna relación un poco con Asturias, pero claro, Asturias, Euskadi, todo un poco la zona norte es un poco tierra muy ciclista, ¿no? Y entonces a mí no me extraña que eso suceda con Bamontes, que usted comenta, y bueno, y después puesto estos ejemplos y seguramente podremos poner más, ¿no? Aunque bueno, parecería una noticia muy de eso, de que es que los asturianos vayan como sois con la tierrina y enseguida sacáis ahí. Bueno, son cosas que están ahí, ¿no? Iba a contar otra, pero se me ha ido el salto al cielo, entonces vamos a dejarlo solo con esas. Nada más curioso, recordamos todos que lo que tú acabas de decir, ¿dónde se retiró Indurain de la Vuelta a España? Covadonga. Bueno, en Calva todo. Esas cosas parecen una curiosidad, pero mira, en el mundo y en la historia, que lo mismo que este libro se volverá a repetir, todos recordaremos cuando aparezca la última Vuelta a España de Miguel Indurain, cómo se marcha en Asturias. El mundo es así. ¿Alguna pregunta más? Porque tenía que retomar un poquito de libros. Sí, saliéndonos de clase, a vosotros los asturianos que estáis ahí viviendo el ciclismo, ¿cómo vivisteis estos meses que hubo de run con el equipo de Fernando Alonso? Si esperabais ver como un nuevo class, un equipo muy relacionado con Asturias, y cómo lo vivís ahora pensando que probablemente ese equipo ya no vuelve a salir. Si estáis decepcionados, cabreados, ¿os piensas que os han engañado? ¿Qué pensáis? Sí, Antonio. Mira, el día que nos enteramos, que yo me acuerdo que se dio una noticia viendo una Vuelta a España y que está Javier Guillén, me acuerdo, creo que a ti te llamé por teléfono, vamos, y yo di un bote de alegría. Dije, bueno, ya tenemos el nuevo class, ¿no? Fue como un balón de oxígeno y fue una cosa muy bonita, pero lamentablemente no fue más que un sueño. Parece ser que no va a existir este equipo y sinceramente una gran decepción, porque no sé cuáles han sido los motivos, o si los sé, no dejan de ser rumores y no voy a decirlos, pero personalmente una gran decepción porque se está apostando por muchos deportes y por el ciclismo no, y con la figura de Fernando Alonso, que es una figura que tiene una gran facilidad para impulsar este proyecto. Él, como es un gran amante del ciclismo y él quería hacer un equipo asturiano, pues para mí fue una gran decepción. Para mí ha sido una gran decepción y sinceramente no veo esperanza con este tema. No sé si... espero equivocarme, pero bueno, lamentablemente yo pienso que esto no se va a dar. Sí, yo opino un poco igual. Me llevé una alegría cuando surgió esta posibilidad. La veía hasta factible a corto plazo y después vi cómo se fue diluyendo la idea, el proyecto, la intención, que quizás era lo más grave, porque si tienes la intención se acaba todo, ¿no? Y yo, vamos, no tengo ninguna sensación de que eso se vaya a realizar en realidad. Y es una pena porque, bueno, sería un poco revivir determinadas cosas. Nunca va a haber, también hay que dejar claro, nunca va a haber otra vez un equipo class. O sea, puede haber la intención de parecerse, pero esto nunca se va a repetir porque, bueno, los protagonistas son los que son, los hechos son los que son. Pero bueno, por lo menos haber tenido otra vez eso de identificarte con un equipo ciclista, a los que nos gusta el ciclismo, a los grandes amantes del ciclismo que hay en Asturias, tener otra vez una cosa como nuestra otra vez en ese sentido, pues me gustaría. Yo cuando cubría las rondas, la Vuelta a Asturias o esas carreras que había, la Vuelta a la Montaña Central, el torneo del Tanamo para juveniles, la Vuelta a Oriente, la Vuelta a Occidente, ese tipo de pequeñas vueltas que había de cantera, siempre, bueno, pues veías que había un trabajo de opción de sacar corredores y de sacar, bueno, y todo eso quedó parado, ni el equipo de Fernando, ni las vueltas, ni nada. Y yo recuerdo que antes había un montón de carreras, que es un poco lo que se ha perdido, ni carreras, ni equipos, ni nada. Y en Asturias yo creo que estamos perdiendo un poco todo eso. Antes, y Luis lo sabrá, antes cualquier localidad asturiana que tuviera una fiesta, había una carrera. Y eso ya ha desaparecido. Entonces, que no tengamos un equipo... Bueno, yo siento un poco de envidia, como cuando veía al Kaiku, al Euskaltel, cuando veo ahora el Caja Rural, digo, ¿por qué no puede haber algo parecido? Y no, pero bueno, es que ahora también Asturias es una región muy golpeada también por la crisis y tampoco hay ninguna empresa que se anime, yo creo, de las que pueden ser potentes, eran las que ya estuvieron en el equipo y están las cosas como
como están. Entonces no veo yo sensación, ni por mucho que esté Fernando Alonso, ni porque esté fulanito de tal, que en Asturias podamos volver a tener un equipo. Quizás si hubiera que apostar por el ciclismo en Asturias, yo apostaría por intentar recuperar carreras de juveniles, de cadetes, para sacar corredores y que a lo mejor luego, si tienes los corredores, pues puede ser que alguien se anime, ¿no? O alguna empresa o alguien. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que eso no, que fue una alegría y luego una decepción y ahora es como dices tú, no, eso ya no va a pasar. Dentro de lo que decís, que en el libro nombráis a los grandes corredores y recordáis momentos de ellos, mencionáis en el libro a uno muy famosísimo, que se le tiene en el olvido, Julián Berendero. Le mencionamos ligeramente cuando hablamos algo del Tarango, lógicamente, porque claro, vamos a ver, es lo mismo de siempre, si no podemos mencionar a determinados corredores, que son los corredores del CLAS, si no mencionas contra quién estaba compitiendo, es decir, sería un poco locura. Por eso es la historia del CLAS, pero también es un poco la historia de todos los demás. Es decir, estamos hablando de los corredores que hemos entrevistado que han sido rivales, pero también hablamos de cuando Juan corría y antes había visto fotos en el Mundial y mencionamos pues, que Juan Fernández quedó tercero en tal y cual Mundial y que detrás de Sean Kelly y de no sé quién. Y eso se menciona, también se menciona una parte cuando se habla del Tarango, que fue corredor, que hizo esto otro. Entonces claro, salen esos corredores, igual que, no sé, me viene a la cabeza, una vez que hubo una reunión de corredores, creo que fue en Francia, y que estaba allí, unos chavales, unos señores ya de aquella, que eran tal Eddy Merckx, Bernard Hinault, Tevenet, Gimondi y el Tarango con el maillot del CLAS. Pero del CLAS antiquísimo, o sea, antiquísimo, desde cuando él era, cuando el equipo no era ni profesional. Y bueno, ¿cómo no los vas a mencionar? Compitieron con él, compitieron con ellos, compitieron con vosotros, a esos siempre se les nombra. O cuando también, que además tenemos la foto, después de retirado Rominger, que organizó aquello de la Rominger Classic, que creo que lo organizó, no sé si fue el segundo año, hay una foto que publicó el diario La Nueva España para Asturias, en la que estaba con él, pues Indurain, Jalabert, Sean Kelly, Francesco Moser, alguno más se me escapa. Y claro, ¿cómo no los vas a nombrar? Siempre nombras a los que compiten, ¿no? Y Berendero, Loroño, Tarango, son gente que... Es que es historia del ciclismo, es que al final esto es un poco... Es la historia del CLAS, pero también es un poco una parte importante de la historia del ciclismo nacional e internacional, ¿no? Por eso ya antes destacaba que comentamos otras cosas que el equipo conseguía fuera del calendario español y que hay incluso periodistas, hay un italiano que escribe, que cuenta cosas. Entonces siempre se habla tangencialmente, no te puedes centrar solo porque claro, si no sería un poco absurdo, ¿no? Entonces sí que se nombra a más gente, como tú dices, a que tú comentas y a otros muchos. Un momento. Sí. Últimamente observamos que se está fomentando mucho el ciclismo en las ciudades y tal. Eso puede beneficiar a vosotros, al ciclismo profesional, que de ahí salgan verdadera gente aficionada, y si a la vez creéis que puede a la vez generar algún peligro al viandante o al peatón, porque muchos no sabemos ni andar en bicicleta. Pero la pregunta más es si eso podrá fomentar la afición al ciclismo profesional. Juan. Porque aquí hay mucho ciclismo ya por carretera. Bueno, evidentemente que el ciclismo se ha promocionado muchísimo a nivel de utilizar la bicicleta en la ciudad. Creo que todas las ciudades ahora tienen como reto el a ver cuál de ellas tiene más kilómetros de carril bici, ¿no? Entonces, indudablemente que vale, que sirve. Yo pienso que desde que un padre va a llevar a su hijo al colegio en bicicleta, yo vivo en Vitoria, y Vitoria pues creo que es la ciudad, tal vez me equivoque, que más kilómetros de carril bici tiene. Y los padres llevan a los niños pequeños, niños de algo de 6, de 7 años, incluso menos, al colegio en bicicleta por el carril bici. Indudablemente que esto pues, contribuye primero a descongestionar la circulación e indudablemente también a que ese crío tenga ese contacto con esa bicicleta, que es su medio de transporte para ir al colegio, y que en un futuro pues, pueda empezar a competir en categorías pequeñas, ¿no? Cierto es que ha decaído mucho lo que son las categorías pequeñas, alevines, infantiles, ha decaído mucho en Vitoria y creo que en general, ¿no? Pero indudablemente que puede ser un pequeño trampolín o esa fase inicial
del niño con su bicicleta por el carril bici y en un futuro, ¿por qué no?, un posible profesional de ello, ¿no? Normalmente ha crecido muchísimo la ciudad que yo vivo en Vitoria. Ahora, hoy es el día que voy paseando con mi mujer y parece que no vivo en Vitoria, parece que vivo en un país nórdico, Holanda, por ejemplo. Los aparcamientos de bicicletas ahora en Vitoria es tremendo, tremendo la movilidad y el desplazamiento que se utiliza. Por tanto, yo creo que sí, que en un futuro, ¿por qué no? Bueno, gracias. Ahí, sí. Yo quería preguntar, aprovechando que estaba también Fred Guillén y a Juan Fernández con su experiencia en lo que es la parte de la visión de negocio en el turismo, ¿qué tiene que pasar a nivel de marcas para que se animen a patrocinar equipos como el CLAS, ¿no? Porque es verdad que yo creo que Unipublic y ASO pues, han hecho una revolución en el mundo del ciclismo, aportándole modelo de negocio y han permitido que el ciclismo pues, olvide un poco esos episodios negros que ha tenido años atrás para centrarse en el deporte. Pero ¿qué tiene que pasar para que las marcas realmente vean que realmente el ciclismo es rentable como inversión para que se animen a patrocinar este tipo de equipos? Mira, por la experiencia que tengo ya en el mundo del ciclismo, te diría que para mí lo más importante que tiene que pasar es que dentro de esa empresa, pequeña, mediana o grande, haya alguien dentro de ese consejo de administración, que al final son los que van a tomar la decisión, que haya alguien que el mundo del deporte les gusta, les atraiga, si lo practican mucho mejor, y indudablemente después que vean una rentabilidad publicitaria, que aquel deporte en el cual van a invertir sea un deporte publicitariamente rentable, con horas de televisión, de prensa, de radio. Yo siempre he apostado y afortunadamente el ciclismo es el mejor vehículo publicitario para cualquier empresa, para darle pues, un conocimiento de marca a esa empresa, que hoy en día hay miles de empresas en este país o en cualquiera que nadie las conoce, que nadie sabe, se anuncian en prensa de televisión pero no llegan al consumidor. Y yo siempre he apostado porque el ciclismo es el mejor vehículo publicitario. Entonces, ¿qué hace falta? Pues es difícil, pero yo parto de la base que en ese consejo de administración, que en esa empresa debe de haber alguien que le guste el deporte, que le guste el ciclismo y empezar por ahí, ¿no? Porque la rentabilidad del ciclismo, y Javier Guillén de esto sabe mejor que yo, con números y datos, está más que demostrada. Las horas de televisión que hay apoyando este deporte, prensa y radio, yo creo que está demostrado. Un equipo con un mínimo resultado tiene pues, realmente una proyección, y ya no nacional, sino internacional, ¿no? Para el producto que esté sponsorizando. Es una pregunta que yo también me hago y no encuentro respuesta, ¿no? Como un deporte como este, que es un trampolín publicitario importante para cualquier empresa, no hay más patrocinio. Realmente debería de haber cola en los equipos profesionales para sustituir esos sponsors, cuando un sponsor tiene una vida determinada en un equipo ciclista y se va, que entre otros, en cambio hoy en día pues hay una crisis, como todos sabéis, enorme. Buscar patrocinadores para crear un equipo ciclista, pues me imagino que como Javier Guillén cuando quiere buscar patrocinadores para la Vuelta a España, no es fácil, ¿no? Pero yo sigo diciendo que el ciclismo es un vehículo fantástico para publicidad de cualquier empresa. Javier, ¿podría completar con la experiencia? Bueno, yo creo que por lo menos hemos hecho que esta horita sea muy ciclistera, cosa que no suele pasar, y sobre todo estar agradecido. Yo, en mi nombre, ya lo he dicho, estoy muy agradecido de estar en esta casa. Yo, como dice Juan, a los niños pequeños, ya desde pequeño con 2 años, ya les pongo la bicicleta delante para que anden con ella. Ya tengo uno que va camino de ser un Clominger, pero las cosas, el ciclismo es eso, es empezar. Nosotros, todos los que estamos aquí con relación a tú, ya hemos vivido el mal momento del ciclismo, pero es un momento que ha pasado y que yo creo que muchos lo utilizan y no tiene ningún sentido. Lo que ha hecho Juan es la verdad. No hay ningún deporte que venda tan bien como el ciclismo. Vamos a ver, si un deporte consigue que los del Sporting no se lo vieron, aplaudan al mismo, ese es bueno, sí o sí, y ya lo ha explicado bien, y más aquí en Asturias. De mi parte, gracias, ahí tenés el libro y esta es tu casa y has de cerrar tu número. Bien, bueno, lo primero, muchas gracias a los autores por este obsequio, gracias en nombre del Centro Asturiano.
y mis gracias personales. Gracias a los demás miembros de la mesa. No dejar en el silencio a Ginés, Ricardo y sus respectivas esposas, que antes no los he citado. Y bueno, ya que se incorporó después de mi intervención el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, quiero darle la enhorabuena por la magnífica vuelta diseñada este año. Las anteriores supongo que también han sido buenas. A mí esta, que muchos la censuraban como muy dura, creo que fue de una alta competitividad, etapas magníficas y sobre todo esa épica etapa con final en Cercedilla, que eso hace afición, eso levanta el ciclismo, y enhorabuena, señor director, por ese magnífico diseño. Gracias a todos, bienvenidos al Centro Asturiano y estaremos encantados en vernos muchas veces. Muchas gracias.